Esta historia es una recreación ficcionalizada basada en una compilación de testimonios y reportes públicos. Los nombres de las personas y de la aerolínea se usan como personajes en esta narración. El zumbido del motor atenuaba las voces en la cabina. Un murmullo constante que parecía contener todo lo que no se decía. Luz cálida sobre los reposacabezas, el terciopelo primero, el rojo profundo de la fila 1 y 2, y el pasillo central que, por unos segundos, se volvió el epicentro de un juicio silencioso. Ella avanzó con la seguridad de quien cree tener derecho a todo. Zapatos limpios, bolso Michelin, abrigo perfectamente abrochado. Se detuvo frente al asiento 2A, y sin mirar a los ojos, apartó una mochila como quien quita una molestia de su sitio. «Disculpe, ese asiento es mío», dijo el hombre con voz baja, casi sin intención de hacer ruido. Ella lo miró como si hubiera escuchado un error. Su gesto de incredulidad fue más una condena que una pregunta. No tomó la tarjeta, no la revisó. Con una precisión que nadie le había pedido, lo despojó de la dignidad antes de pedir razones. Fue una frase corta, medida, cargada de suposición, no un insulto explícito, sino una negación de pertenencia. La tripulación, que en otros vuelos había sonreído y pasado por alto, esta vez tomó partido con la naturalidad de lo aprendido. El hombre sostuvo la tarjeta de embarque contra su pecho. 2A, su nombre impreso en la esquina superior. Darius Cole leía su propio nombre en la tarjeta como quien repite una prueba de identidad. Había en él algo más que un título. Una calma ancestral. Una distancia que no era frialdad, sino acumulación. Darius no discutió el gesto. Respiró. Y dejó que la escena se desplegara. Sabía, por experiencia, que la conversación rara vez avanzaba cuando la gente ya había decidido su narrativa. A ambos lados, las miradas se clavaron. Un pasajero que hojeaba la revista dejó de respirar de manera perceptible. Una mujer detrás fingió cosquillas en su bolso. Un hombre con traje oscuro hundió la frente en la palma de su mano. La azafata que atendía la primera fila, Chloe Simmons, tenía la sonrisa profesional y el ceño que se estrecha cuando piensa que sabe algo de antemano. Chloe recorrió con los ojos el nombre notado en la tarjeta, quizá sin comprender lo que había visto, o quizá convencida de que lo que había visto confirmaba un orden que no tenía por qué ser cuestionado. «Creo que no puede estar en primera clase», dijo Chloe, con la gravedad de quien aplica una norma sin consultar. Jacob Monroe, el primero auxiliar responsable del vuelo, se acercó por detrás. Tenía la chaqueta bien colocada, una placa dorada que captaba la luz cuando se inclinaba. Miró la tarjeta, miró a Darius y adoptó la neutralidad que le habían enseñado en años anteriores de instrucción. «Por favor, señor, permítame comprobar su embarque». Fue una petición que traicionó su prisa por cerrar el conflicto con el menor desgaste posible. Para Jacob, era una tarea. Para Darius, era otra forma de ser interrogado por lo que su cuerpo significaba para la gente en esa cabina. Rebecca Palmer no esperó la comprobación. Con voz firme y rápida, articuló una sentencia social. «Este asiento está reservado para pasajeros de primera. Por favor, haga el favor de moverse». No fue un ataque directo, fue una delegación de la exclusión. La frase, dicha con la naturalidad de quien nunca ha sido objeto de sospecha, explotó en el espacio como una pequeña bomba. El silencio que siguió fue pesado, cargado, lleno de un ruido que nadie en esa fila había pedido, la incomodidad de lo colectivo. Darius mantuvo la calma. Sus manos temblaron justos milímetros al enseñar la tarjeta. Su rostro permaneció sereno. No elevó la voz. No buscó confrontación. Había en su mirada la conciencia de que más allá de la persona que acababa de hablar, había un protocolo invisibilizado que operaba, microagresiones que se repiten hasta volverse costumbre. Era algo que conocía no por teoría, sino por experiencia. Sabía que cada vez que su silencio cedía a la indignación pública, el costo era emocional y también estratégico. Desde la fila de atrás, una adolescente con coleta y sudadera empezó a grabar. Sofía no había planeado convertirse en testigo, pero la escena le picó como una mosca.
Injusticia en primer plano, potencia para ser revelada. Su teléfono, con la pantalla encendida, se coló en la conversación. El rectángulo de luz mostró manos, caras, el brillo metálico de la tarjeta. En su transmisión en vivo, Sofía narró en voz baja mientras la cámara enfocaba los ojos de Darius y la incomodidad en el rostro de Rebeca. En 3 minutos, cientos de personas estaban viendo. En 20, miles. Nadie en la cabina parecía notar todavía la corriente subterránea que se convertía en oleaje. Si esta escena te llama la atención, suscríbete y activa las notificaciones para seguir hasta el final. Cuando la cámara se convirtió en evidencia, la dinámica se movió en direcciones nuevas. La transmisión de Sofía capturó más que el intercambio. Captó la textura de la situación. El vídeo mostró el silencio colectivo, las miradas de complicidad y rechazo, el leve temblor de la voz de Darius cuando pidió que verificaran su asiento. Cada frame amplificó lo que en la intimidad habría quedado como un incidente menor. Ahora era pública, y con ello, incontrolable. En el asiento 2A, Darius no era solo un pasajero. Por su postura y su mirada, por la manera en que sostuvo la tarjeta de embarque, se percibía una vida que no cabía en una línea de diálogo. Había detrás de su presencia una red. Reuniones en salas acristaladas, decisiones sobre rutas, empleados que desayunaban con la certeza de un sueldo occidental. Pero el asunto que se discutía en ese pasillo era más antiguo que jerarquías corporativas. Era el peso de lo que las personas perciben al ver a alguien como extraño, en un lugar donde no esperaban encontrarlo. Jacob volvió a mirar la tarjeta, siguió el protocolo y tecleó en su dispositivo. Detrás del uniforme, su formación lo impulsaba a cerrar la fricción con la mayor celeridad. Chloe replicó la versión que había interiorizado desde prácticas y manuales. Tenemos asientos asignados. Si hay una discrepancia, lo revisamos en cabina. Sus palabras tenían la cadencia del entrenamiento. Su rostro, sin embargo, delataba algo más. Un atisbo de justificación interna, como si el error de verificar a Darius la hubiera liberado de una responsabilidad más profunda. Rebeca mantuvo la posición. Su ceño era una barricada. Se movía con la seguridad de quien interpreta al mundo como un reparto con papeles claros. El suyo, el de los demás. Ignoró el brillo de la transmisión que se propagaba en el teléfono de Sofía y siguió su guión. Insistencia hasta que alguien cediera. En ese alguien, para ella, siempre había sido más probable que fuera la persona señalada. La transmisión subió de ritmo. En 10 minutos, el contador marcó 12K visualizaciones, comentarios que fluían y que trataban de entender, de juzgar, de etiquetar. Al otro lado de la pantalla, voces escribían, compartían y recomponían la escena en 1000 hipótesis. Algunos defendían a Darius. Otros, como suele pasar en las redes, dieron por ciertas versiones que no habían sido verificadas. Un pequeño ejército digital empezó a formarse. La indignación se hacía visible en emojis, en relatos personales que resonaban con la situación. Darius decidió no solo armarse de paciencia. Decidió evidenciar lo que la suposición había querido ocultar. Abrió su teléfono, deslizó la pantalla, y mostró una interfaz que no era una fanfarronería, sino un reflejo de su identidad profesional. No alzó la voz. Sus palabras fueron precisas, incisivas. Revisa el tablero de control, ahí verás mi nombre. Su mano señaló hacia su pantalla, donde un dashboard corporativo, la interfaz ejecutiva de Orion Air, saludaba con su nombre y su cargo. En ese instante la cabina pareció detenerse. La revelación cambió la topografía del conflicto. Quien hasta entonces había sido un hombre sujeto a sospecha, ahora ocupaba una posición que, en teoría, le confería poder. Pero lo que siguió no fue un simple restablecimiento de jerarquías. Fue la puesta en evidencia de una falla mayor. La incredulidad que recorrió la fila no era solo por la anomalía del caso, sino por la conciencia de que el prejuicio había persistido incluso frente a una autoridad formal. El silencio se volvió culpable. Alguien murmuró, y la murmuración se expandió. La transmisión de Sofía registró todo. El detalle de los dedos sobre la pantalla, la curva de la mano de Rebeca al replegarse, el brillo de las luces en la gorra del asistente de vuelo.
En minutos, la transmisión superó 85.000 vistas. La gente comentaba con furia contenida, con alivio, con preguntas. La red había convertido un microacontecimiento en un espejo global. La existencia de un CEO negro siendo interrogado en su propio avión expuso una grieta que muchos preferían no mirar. La llegada de la seguridad fue una formalidad que nadie quería demorar. Officer Jamal Grant se presentó con la calma firme de quien conoce los procedimientos. Su deber era documentar, preguntar, evitar que la situación escalara en violencia física. No obstante, Jamal sabía que la violencia que más dolía en estos casos era la simbólica, la que despersonaliza y marca. Tomó nota, anotó nombres, miró a Rebecca con la neutralidad que exige su rol, y al mismo tiempo, con la certeza de que la simple actuación no borraba algo más profundo. Mientras tanto, desde el otro lado del circuito corporativo, un teléfono sonó en una oficina acristalada. En ella, el general counsel de la aerolínea, Sylvia Jenkins, atendió con la lógica templada de quien ha lidiado con crisis de imagen. En su escritorio, el reporte inicial de recursos humanos y las primeras grabaciones le llegaban en cadena. La empresa, a partir de aquel clip que en estado bruto mostraba una escena incómoda, comenzaba a formarse una línea de respuesta. No era únicamente una cuestión de reputación. Era también una oportunidad, o una obligación, de mirar su propio interior. Darius, por su lado, no buscaba exhibirse. Buscaba que se reconocieran los hechos. Solicitó que se redactara un informe y pidió que su caso no se saliera del marco que la ley y la política interna marcaban. No quería venganza, quería registro y reparación. No pretendía que la noticia fuera un espectáculo, sino evidencia. Su calma no era ausencia de dolor. Era la forma que eligió para que su dolor no fuera devorado por la furia de la reacción instantánea. En la cabina, las palabras empezaron a moverse en otras direcciones. Algunos pasajeros, incomodados por haber sido testigos del acontecimiento, comenzaron a ofrecer testimonios espontáneos a la cámara de Sofía. Un hombre mayor grabó un mensaje en el que decía: «No debería pasar esto. No es cuestión de dinero o de asiento, sino de respeto». Una mujer joven contó una experiencia personal parecida. Cada relato añadió capas. El incidente no era un hecho aislado, sino una pieza de un rompecabezas social que la transmisión ayudaba a reconstruir. Mientras la cobertura en redes crecía, surgió una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué habría pasado ese día si el hombre no hubiera sido quien era? Si la persona con la tarjeta fuese un pasajero anónimo sin acceso a la evidencia corporativa. La respuesta flotaba en la cabina con un peso casi palpable. La reacción inicial, el acto de desalojo verbal, la disposición de la tripulación a creer sin verificar. Todo ello mostraba un patrón. En la pantalla del teléfono de Sofía, los números seguían subiendo. 150K, luego 250K. El algoritmo de la rabia y la empatía trabajaba en paralelo. El mundo miraba y juzgaba en tiempo real. Con cada nueva vista, surgían también llamados a la acción. Usuarios pidiendo disculpas en nombre de desconocidos. Influencers destacando el caso. Organizaciones de derechos civiles que prometían prestar atención. Se abría, así, un espacio público que convertía la intimidad de un encuentro en una obligación colectiva. En algún punto, la aerolínea tuvo que decidir cómo aparecer ante la opinión pública. No se trataba solo de despejar una controversia, se trataba de responder a una demanda moral. Responsabilidad. El primer mensaje institucional fue medido: neutralidad, compromiso de investigación, promesa de seguir protocolos. Pero detrás de esas frases de prensa, había decisiones concretas que aún no se habían tomado. Si las medidas serían solamente cosméticas o verdaderos cambios operativos, esa era la pregunta que esperaba respuesta. Rebecca Palmer, tras el arranque, comenzó a sentir los efectos de la exposición. No era solo la vergüenza de ser grabada, era el descubrimiento de que su gesto, que para ella había sido mínimo, se había convertido en síntoma. En el trayecto de caer desde la seguridad a la duda, su rostro mostró matices: confusión, resistencia, y por último, la defensiva que brota cuando uno intuye que la narrativa pública se ha desplazado en su contra.
No mostró disculpas inmediatas. No hubo llanto teatral. Hubo, en cambio, una retirada. Se levantó y retrocedió. Pero su paso no borró lo dicho. La transición al espacio institucional fue rápida. Una llamada telefónica, un correo interno, la activación del protocolo de crisis. Sylvia Jenkins recibió las primeras piezas del rompecabezas, vio la grabación, leyó los mensajes de pasajeros y el primer borrador de un informe preliminar. Sabía que la respuesta no podía ser solo reprobación. Tenía que incluir investigación, registro, pero también una propuesta de acción que realmente enfrentara los sesgos que la pantalla había mostrado. Las posibilidades iban desde la sanción directa y la formación obligatoria, hasta cambios estructurales en la manera en que la tripulación era entrenada y supervisada. Por el pasillo del avión, la presencia del oficial Jamal Grant y la calma calculada de Jacob y Chloe dieron la sensación de que se cerraba un circuito. De la escena a la denuncia, de la denuncia al registro. Pero el circuito más complejo era el que atravesaba la conciencia colectiva. ¿Qué se hace con la información una vez que ha sido expuesta? ¿Cómo transformarla en cambio? Las respuestas, todavía, no eran evidentes. Aún así, en la cabina algo había cambiado de forma irreversible. Lo que antes se hubiera tornado en un malentendido privado, se había convertido en un antecedente. La transmisión, ahora replicada, almacenaba la memoria de la humillación y de la revelación. A partir de ese momento, la aerolínea y sus directivos sabían que cualquier decisión posterior sería evaluada no solamente por su efecto operacional, sino por su valor moral ante una audiencia global. Darius, mientras el mundo comenzaba a hablar, pidió que su caso siguiera el cauce formal. No buscó la retribución pública, ni el escarnio. Su petición fue clara. Registro, sanción si corresponde, pero sobre todo, medidas que impidieran que lo que había ocurrido se repitiera. Sabía que la viralidad podía ser una herramienta, una fuerza que exponía fallos, que exigía corresponsabilidad. También sabía que la viralidad podía ser un arma de doble filo, que convertía a las personas en símbolos y borraba la complejidad de los hechos. En la sala de control de operaciones en la sede, un pequeño equipo observaba la transmisión. Uno de los ejecutivos, con una hoja de cálculo abierta, miró los números de engagement como si fueran indicadores de riesgo. Otro, del área de recursos humanos, pensó en protocolos y en la necesidad de formación. Un tercero, más visual, evaluó el daño de marca. La discusión que empezó allí no era solamente fría gestión. Era la primera vez que muchos dentro de la empresa se veían obligados a considerar, en términos concretos, qué significaba el sesgo en la operación diaria. No todos los personajes que pasaron por esa cabina caerían en la caricatura de villanos o redimidos instantáneamente. Chloe, por ejemplo, experimentó un sacudón menor. Su confianza profesional se vio cuestionada. Jacob sintió la tensión de la responsabilidad. Rebecca tuvo que enfrentar la posibilidad de un expediente. Y Darius, a pesar de su cargo, tuvo que lidiar con la doble carga de ser víctima y figura pública al mismo tiempo. La decisión de la tripulación de insistir, la reacción de la pasajera, la pasividad inicial de algunos testigos, la intervención de la transmisión en directo. Todo confluyó en un punto de inflexión. La historia no terminaba en la cabina. Era apenas el inicio de una cadena de decisiones que abarcaban el plano humano, el institucional y el simbólico. En el pasillo del avión, las conversaciones se volvieron murmuraciones. ¿Y si fuera mi familiar? No puedo creer que lo trataran así. Esto es peor de lo que pensé. Las palabras se mezclaban con la expectativa de una resolución que no llegaba. Afuera, en las redes, el debate recrudecía. Había quienes pedían la destitución inmediata de responsables. Otros, juegos de equidad sobre si el CEO debía perdonar o castigar. La polaridad era la norma. A la vez, la grabación comenzaba a funcionar como un espejo incómodo. No solo reflejaba el acontecimiento en sí, sino la capacidad de un sistema para reconocer la injusticia y responder con medidas que trascendieran el mero castigo. Porque de lo que se trataba, en última instancia, era de dignidad. ¿Quién la garantiza?
¿Cómo se restituye cuando se vulnera? ¿Y qué procedimientos internos se activan para que actos parecidos no queden impunes? Cuando el avión aterrizó, la situación no había quedado resuelta en términos prácticos. Había sido registrada. La tripulación rindió su informe, Jamal completó su papeleo, y un expediente preliminar quedó en manos de la asesoría legal. La noticia, mientras tanto, seguía haciendo ruido en la red. El eco del caso empezaba a permear columnas de opinión, mensajes corporativos y conversaciones en comunidades. El incidente ya no pertenecía únicamente a los presentes. Era ahora patrimonio de una conversación pública largamente necesaria. En el umbral de la salida, Darius recogió su maletín. Su paso fue tranquilo, sin ostentación, sin triunfo en la mirada. Lo que le interesaba no era la victoria personal, sino que aquello que había sucedido fuera registrado y que sirviera para abrir un debate real sobre prácticas y prejuicios. Sabía que el trabajo real empezaría fuera de la cabina, en las oficinas, en los manuales de formación y, sobre todo, en la cultura laboral, allí donde se gestan las suposiciones que permiten, sin violencia física, la exclusión cotidiana. La historia, hasta aquí, había tejido una cadena de señales. La microagresión en la cabina, la respuesta institucional incipiente, la viralidad como amplificador. A partir de ese punto, nuevas decisiones debían tomarse. La empresa tenía ahora la obligación de responder. La comunidad que siguió el caso aguardaba respuestas que no fueran solo expresiones de arrepentimiento, sino políticas claras. Sin embargo, el camino desde la indignación hasta la reforma es largo y requiere más que titulares. Requiere estructura, protocolos revisados, formación efectiva, auditorías independientes y, lo más difícil, reconocimiento público del error y compromiso sostenido con la transformación. Eso implicaría cambios en la manera de contratar, de evaluar y de supervisar al personal. Implicaría recursos y, sobre todo, voluntad. La pregunta que quedó flotando, mientras los pasajeros salían en fila, fue simple. ¿Estaba la aerolínea dispuesta a hacer algo más que disculparse? El día avanzó, y con él la oleada digital. Más testimonios, más análisis, más solicitudes de rendición de cuentas. Surgieron voces que pedían transparencia, que solicitaban ver las medidas que la compañía propondría, y en medio de todo eso, Darius se mantuvo firme en su petición, que el incidente fuera investigado y registrado con rigor, sin espectáculo ni simplificaciones. Al bajar por la pasarela, los reflectores de la opinión pública ya habían identificado los primeros nombres. Era el momento en el que el caso podía transformarse en precedente o en una anécdota olvidable. La diferencia la marcarían las acciones posteriores, la documentación de lo ocurrido, la sanción si correspondía, y la instauración de medidas preventivas reales, no cosméticas. Mientras la tarde se volvía noche, en una oficina interna se redactaba un primer memo. Instrucciones para la recolección de testimonios, revisión de la conducta de la tripulación, copia de la transmisión y custodia de evidencia. No era, sin embargo, el resultado final. Era la primera piedra. Y las piedras, cuando se colocan con intención, pueden dar pie a un camino de transformación. Pero también pueden quedarse a medio andar si no hay voluntad detrás. La historia continuó, pero en aquel momento, cuando los teléfonos seguían vibrando con mensajes y la gente empezaba a poner en palabras lo que había visto, la pregunta persistía. ¿Quién decide quién pertenece? Las respuestas no iban a llegar todas en un tuit ni en un comunicado de prensa. Requerirían trabajo, tiempo y, quizá lo más difícil, voluntad colectiva para mirar adentro. Comparte esta historia si crees que la dignidad debe ser para todos. Cuéntanos en los comentarios si has vivido una situación parecida y cómo se resolvió. La nota interna que salió de Recursos Humanos esa misma noche tenía el ritmo seco de los comunicados corporativos. Incidente registrado, investigación en curso, medidas provisionales sobre el personal implicado. Pero detrás de la tersa redacción, hubo una maquinaria que empezó a moverse con la velocidad que exigen las audiencias digitales. Llamadas entre departamentos, consultas legales, y una reunión de emergencia en la que nadie quería aparecer como el que no tomó la iniciativa.
En la sala acristalada donde se juntó la cúpula, la luz de la tarde incidía en superficies pulidas y en el rostro de Sylvia Jenkins, que puso sobre la mesa la viralización completa. Había 3 columnas de números: vistas, menciones y el mapa de conversaciones. Y sobre ellas, el imperativo de no solo apagar el fuego, sino de intentar que algo cambiara. No era solo un problema de imagen. Era, como dijo una voz ya cansada de la mesa, un síntoma operacional. Desde el primer minuto, Darius dejó claro cuál era su prioridad: que el episodio sirviera para que la aerolínea reconociera su propia vulnerabilidad institucional frente a los prejuicios. «No quiero que esto se transforme en espectáculo», dijo en la llamada conjunta directiva, con la calma que le caracteriza. «Quiero registro, reparación y medidas que impidan que vuelva a ocurrir». Su petición fue recibida con una mezcla de alivio y presión. Alivio por el tono mesurado. Presión por la necesidad de convertir palabras en pasos concretos. Las medidas que se empezaron a bosquejar fueron, por necesidad, prácticas y visibles. Se decidió abrir un expediente disciplinario para la tripulación implicada, documentado, con posibilidad de apelación, y aplicar una suspensión administrativa a quienes lo requiriera mientras duraba la investigación. Pero junto a la sanción, se puso sobre la mesa la alternativa de la restitución: mediación obligatoria, formación intensiva y participación en programas de reparación dirigidos por especialistas externos. Sylvia propuso algo más ambicioso: un proyecto que no se quedara en la sanción puntual, sino que estableciera un marco institucional. Lo llamaron de manera provisional: Programa de Dignidad y No Discriminación. Tenía varios ejes: formación trimestral obligatoria para todo el personal de cara al público, revisión de protocolos de verificación en cabina, instalación de cámaras en espacios de interacción entre personal y pasajeros, previa consulta legal y diseño que protegiera la intimidad, y la contratación de una auditoría externa que evaluara no solo el incidente, sino los patrones de servicio y sesgo en la operación. Se propuso, asimismo, un presupuesto ejemplificativo para dotar la iniciativa: $40 millones anuales, destinado a formación, auditorías y recursos para atender denuncias y programas comunitarios. Esa cifra, dijeron, era una propuesta de partida para asegurar que las medidas tuvieran alcance real y sostenido. Afuera, en las redes, las voces seguían sumando relatos y solidaridad. Sofía, la adolescente que había transmitido en directo, pasó de testigo a portavoz accidental. Sus followers crecieron vertiginosamente, y su bandeja de entrada se llenó de mensajes de apoyo y de llamadas de organizaciones que querían colaborar. No buscaba protagonismo. Quería que la historia no se diluyera en un ciclo de indignación de 24 horas. Organizó, sin mucha formalidad pero con convicción, una serie de foros online, invitando a expertos en derechos civiles, a expertos en conducta organizacional y a víctimas que quisieran hablar. La transmisión, que había comenzado como un pulso espontáneo, terminó por articular una comunidad que exigía soluciones. Para la tripulación, las consecuencias fueron inmediatas y personales. Chloe sintió el peso del escrutinio. Su respuesta inicial, la de aplicar una regla sin mayor cuestionamiento, quedó al descubierto. En la reunión con recursos humanos, se le ofreció la posibilidad de participar en un proceso de mediación con Darius, de acceder a formación obligatoria y de colaborar en el diseño del nuevo protocolo. Le costó aceptar al principio. La defensa propia que brota ante la acusación es poderosa, pero, con el tiempo, su postura cambió de cierre a curiosidad. Se inscribió en módulos de sensibilización y comenzó a asistir a sesiones en las que profesionales desgranaban cómo los sesgos operan sin que uno se dé cuenta. Jacob, por su parte, se enfrentó a la parte más administrativa de la crisis: la necesidad de justificar procedimientos y, a la vez, de revisar su propio entrenamiento. Le ofrecieron un papel activo en el programa: diseñar simulaciones de atención al cliente que incorporaran la verificación sin sesgo, y formar a nuevos auxiliares sobre cómo manejar conflictos sin asumir.
Le costó abandonar la neutralidad que le habían enseñado como efecto de entrenamiento, responder, cerrar, pasar página, y empezar a practicar la reflexión crítica sobre si ese cerrar invisibilizaba injusticias. Rebecca, la pasajera que había tomado el asiento, vivió la exposición pública con una mezcla compleja de vergüenza y, en ocasiones, enojo. Las redes la señalaron, y al mismo tiempo, hubo quienes intentaron comprender el mecanismo que la llevó a actuar como lo hizo. Desde la aerolínea se le ofreció la posibilidad de presentar su versión en el expediente, y al mismo tiempo, se le propuso participar en un proceso de aprendizaje comunitario. Encuentros donde se hablase de estereotipos, de sensibilidad, y de los efectos de sus actos en otras vidas. Algunos reclamaron sanción inmediata hacia ella. La compañía optó por un enfoque balanceado. Registro formal, posibilidad de sanciones, si se consideraba procedente, y la posibilidad de integrar un programa de restitución comunitaria, si mostraba voluntad de compromiso real. La actuación de la seguridad, representada por el oficial Jamal Grant, tuvo matices que no fueron tan visibles en la viralización. Jamal atendió el caso con la profesionalidad que exige un conflicto en un espacio confinado. Su tarea primordial fue documentar, evitar la escalada y preservar la evidencia. Con la presión pública, recibió reconocimiento por su labor, y también críticas por la sensación de que no bastó con una actuación neutral. Jamal, en conversaciones internas, explicaría después que la neutralidad no es sinónimo de inacción. Es la forma de garantizar un registro objetivo que pueda sustentar decisiones posteriores. Ese matiz fue, sin embargo, de difícil digestión para quienes pedían reacciones inmediatas. La aerolínea, al anunciar su plan, trató de mostrar que iba más allá de la retórica. Contrató una firma externa de auditoría de conducta y un comité ciudadano asesor, formado por representantes de organizaciones civiles y de clientes recurrentes. También se comprometió a publicar reportes trimestrales sobre el avance del programa, cifras de formación completada, número de incidentes reportados y medidas disciplinarias tomadas. La intención era convertir la transparencia en un mecanismo de confianza. Si el público podía verificar avances, la credibilidad de la iniciativa no se limitaría a un comunicado. El anuncio público estuvo cuidadosamente coreografiado. Darius hizo una declaración institucional en la que, sin alardes, relató su experiencia y expresó la intención de que la aerolínea aprendiera. Dijo que la compañía asumiría responsabilidad operativa y que exigiría cambios que fueran auditables. Su tono fue moderado. Habló desde la experiencia vivida, no desde la revancha. Pidió también prudencia en la reacción colectiva, que la sed de condena no sustituyera la exigencia de políticas reales. Eso no apaciguó a todos. Hubo quienes sostenían que la foto del CEO humillado no bastaba para quitar la indignación, pero sirvió para que la narrativa se desplazara del escarnio hacia la política operativa. A medida que el programa se desplegaba, los primeros resultados comenzaron a llegar. La formación obligatoria arrancó con módulos online, testimonios de víctimas de discriminación que compartían cómo afectaron sus vidas, pruebas prácticas de verificación sin sesgo, y ejercicios de role-playing en cabina. La instalación de cámaras, cuidadosamente diseñada, funcionó en dos fases. Primero en áreas comunes de interacción, y luego en puntos específicos, con protocolos estrictos para custodia de imágenes y acceso restringido. Para muchos empleados fue un salto cultural. La sensación de ser observados se mezcló con la promesa de tener datos que protegerían tanto a pasajeros como a personal frente a denuncias espurias o malentendidos. El Comité Ciudadano proveía un contrapeso. Sus reuniones eran abiertas en parte, y sus recomendaciones no eran vinculantes, pero generaban presión moral y pública. Uno de sus primeros informes recomendó reforzar la formación en verificación sin presunción. Comprobar datos, Board Pass Manifest, antes de tomar cualquier acción interpretativa sobre la apariencia de un pasajero. También sugirió crear líneas de reporte anónimas para que empleados pudieran señalar prácticas recurrentes sin miedo a represalias. En la comunidad online, la historia derivó en debates más amplios.
Algunos usuarios compartían experiencias similares en trenes, restaurantes y oficinas. Otros publicaron recursos para identificar microagresiones y ofrecieron guías para intervenciones seguras. La viralidad dejó de ser únicamente una reacción puntual. Se convirtió en un estímulo para movilizar conocimiento y herramientas. Sofía, en ese contexto, se sintió responsable de sostener la conversación en un tono que no degenerara en acoso. Moderó foros, invitó a expertos y procuró que la solidaridad no se transformara en linchamiento. Darius, por su parte, apoyó esas conversaciones desde su posición ejecutiva, abriendo espacio para voces que antes hubieran sido silenciadas. No todo fue resoluble mediante políticas. Hubo tensiones no resueltas y resistencias. Algunos empleados sintieron que las medidas eran un exceso que atentaba contra la autonomía de su juicio profesional. Otros clientes criticaron a la aerolínea por ceder a la presión digital. Esas voces existieron, y la compañía tuvo que aprender a escuchar sin ceder a la parálisis. El equilibrio fue delicado. Aplicar un programa que cambiara conductas sin convertir cada interacción en una zona de riesgo para decisiones operativas. Meses después, los indicadores mostraron avances parciales. Las cifras internas de formación crecían. Más del 80% del personal había completado los módulos básicos en el primer trimestre. El Comité Ciudadano publicó un informe preliminar señalando mejoras y sugiriendo áreas críticas a reforzar, como la selección y formación inicial de personal en atención al cliente. La auditoría externa, por su parte, señaló que la cultura interna había comenzado a cambiar, pero que los sesgos estructurales exigían intervenciones a largo plazo y un compromiso sostenido en la contratación y evaluación. En el terreno personal, los protagonistas tuvieron trayectorias distintas pero entrelazadas. Chloe participó en talleres intensivos y, con honestidad, contó en sesiones internas el proceso que la llevó a asumir una postura prematura. Jacob fue designado formador en nuevas simulaciones de ayuda al pasajero, trabajando con equipos de psicólogos laborales para integrar la empatía en procedimientos. Rebecca optó por tomar una licencia. El escrutinio público le afectó. Más tarde, con el apoyo de la aerolínea y de organizaciones comunitarias, se sumó a un programa donde compartía su experiencia y escuchaba a otros, no como absolución, sino como paso hacia una reapropiación responsable de su voz. Darius siguió liderando el cambio organizacional, consciente de que su posición no borraba ni mitigaba la humillación que había sufrido, pero también convencido de que la dureza del proceso podía transformarse en una oportunidad para establecer nuevas normas. La historia trajo además efectos colaterales. Otras compañías aéreas miraron el caso y, en algunos lugares, empezaron a revisar sus propios procedimientos. No fue una ola homogénea. Hubo quienes anunciaron medidas simbólicas y quienes, con más prudencia, iniciaron procesos internos de revisión. No había garantía de que los cambios perdurarían, pero el precedente era contundente. Una grabación puede activar una conversación que antes quedaba encerrada en los silencios del día a día. Hubo en paralelo un episodio que mostró que la transformación es un trabajo lento y no lineal. En uno de los talleres, un grupo de auxiliares realizó una simulación donde un pasajero de apariencia inesperada ocupaba un asiento. En la dinámica, el auxiliar aplicó el nuevo protocolo de verificación sin suponer intención, y al comprobar la documentación, pidió disculpas por la molestia. La escena provocó un silencio distinto. Un silencio que no pesaba por culpa colectiva, sino que pesaba por el reconocimiento del error posible y por la posibilidad de corregirlo. Fue un pequeño triunfo práctico. Una microagresión evitada por un procedimiento que obligaba a la comprobación y a la empatía. La prensa conservó la polémica durante semanas. Editorialistas escribieron columnas sobre la cultura de la prueba y la cultura de la humillación. Algunos se preguntaron si la viralidad no condenaba a la cancelación inmediata. Otros celebraron que la evidencia obligara a la rendición de cuentas. En ese contexto, Darius expresó en una entrevista que su deseo no era el castigo desmedido ni la humillación pública, sino políticas que dignificaran a todas las personas que cruzan la puerta de un avión. Fue una frase que resonó, porque no buscaba la absolución personal, sino la arquitectura de un cambio.
La aerolínea, después de evaluar varias opciones, formalizó el programa de dignidad con componentes concretos: formación trimestral obligatoria, manual revisado de verificación y trato, instalación de cámaras en puntos de interacción con protocolos claros de custodia, auditorías independientes semestrales, un fondo para iniciativas comunitarias y de reparación, y un comité de supervisión con participación ciudadana. La empresa publicitó el plan como un compromiso a largo plazo y se comprometió a publicar avances públicos trimestrales. La cifra de $40 millones quedó como una referencia de recursos comprometidos facultativamente para dar continuidad a los esfuerzos. Lo más importante quizá no haya sido el número invertido, sino la apertura a la evaluación externa y a la participación ciudadana. Ese gesto fue lo que cambió, para muchos observadores, la percepción de que la reacción era solo cosmética. La transparencia se convirtió en una herramienta de legitimidad. Si los resultados podían comprobarse, las palabras pasarían a ser medidas. En la comunidad, la historia sirvió para que muchas personas contaran sus propias experiencias. Relatos sobre mirar de reojo el asiento de alguien, sobre comentarios aparentemente inofensivos que aún así excluían. La charla pública se volvió menos sobre un solo episodio y más sobre los patrones que lo producen. Ese desplazamiento fue una de las enseñanzas, que la evidencia expone, pero la memoria colectiva obliga a trabajar. Poco más de un año después del vuelo, el mismo corredor de embarque donde ocurrió el incidente volvió a ser escenario de una escena distinta. No fue un cierre total a los prejuicios, ni una elipsis que borrara el pasado. Fue simplemente una ocasión para medir cambios. Un auxiliar, ante un pasajero cuya apariencia en algunos protocolos podría haber provocado sospecha, siguió el procedimiento. Pidió la documentación con cortesía, comprobó el billete en el sistema, y al constatar un error de asiento, ofreció alternativas con un tono que no criminalizaba ni minimizaba al pasajero. La interacción fue breve, y para algunos apenas un gesto. Para otros, fue la evidencia de que una política, aplicada con constancia, podía producir un trato distinto. No hay final perfecto para una historia así. No existe una cura inmediata para patrones sociales que llevan generaciones enraizadas. Pero hay caminos que reducen la posibilidad de repetición, políticas que requieren verificación y empatía, cultura organizacional que obliga a la revisión de supuestos, recursos para la formación sostenida, y la voluntad de asumir errores públicos y privados como oportunidades de aprendizaje. La pregunta que persiste, y que atraviesa la historia desde su comienzo, sigue siendo incómoda y necesaria. ¿Quién decide quién pertenece? La respuesta no está en una tarjeta de embarque ni en el saldo de una cuenta bancaria. Está en las decisiones pequeñas pero sostenidas, que toman las instituciones y las personas cada día, en cómo se entrena a un auxiliar, en cómo se forma a un ejecutivo, en cómo la sociedad define el derecho de cada individuo a ocupar un espacio sin que su apariencia sea una sentencia previa. Si este relato te ha movido, si en tu entorno hay prácticas que merecen ser cuestionadas, comparte lo aprendido. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo parecido y cómo se resolvió.